hablamos de la conexión entre la psicología y la gestión del riesgo, Ujú. pero la gestión del riesgo también juega un papel importante en la psicología. Decimos muchas veces, Total, ¿no? Si estás nervioso, reduce la posición a la mitad. Si sigues nervioso, total, redúcela a la mitad hasta que deje de estar nervioso, ¿no? correcto. Eh, Ujú. ¿Hasta qué punto la gestión del riesgo, entonces, juega un papel importante en la psicología? Te hago la pregunta inversa. Sí, sí, es un 100%, ¿eh? Como te he dicho antes, ese vínculo entre cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, esto que acabas de decir, lo llamo desensibilización sistemática. Es decir, cuando un trader empieza, o un inversor, no importa, pero un participante de los mercados empieza a operar, es importantísimo que encuentre primero lo que es su mental capital, que es un concepto bastante fancy, ¿no? Que mucha gente utiliza. Mental capital, creo que se define muy bien con el capital económico, ¿no? El mental capital es aquel que tú estás dispuesto, el apetito de riesgo, ¿no? El aquel que estás dispuesto a tolerar. Y eso no significa que tenga que ser igual a tu gestión monetaria óptima, porque una gestión monetaria óptima puede ser, imaginemos, ¿no? Mucha gente viene con el riesgo del 1% por trade, ¿no? Porque estadísticamente se te demuestra que tiene mucho sentido, bla, 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 bla. Es debatible. Pero bueno, 1% por trade puede ser algo que a nivel económico tenga sentido, pero quizás tú necesitas por tu mental capital un 0,3 o un 0,5 en ese momento. No significa que estés haciendo mal una mala gestión, significa que tu capital actual mental no está predispuesto a tolerar eso y eso afectará a tu comportamiento. Así que la desensibilización sistemática se basa en intentar generar un grado de exposición paulatino, progresivo, en diferentes escalones de riesgo. Es mejor que primero empieces con uno muy experimental, algo mínimo, que no te afecte en absoluto a nivel de tu toma de decisiones, veas cómo te encuentras y cuando tengas ciertos éxitos comportamentales, subas al siguiente nivel. Entonces tú te planteas unos objetivos comportamentales de conducta. Por ejemplo, este mes voy a intentar ejecutar mi plan de trading al 80%. Si lo logro, el mes siguiente subiré un escalón de riesgo. Pasaré de lo mínimo al mínimo más uno. El siguiente mes lo mismo. Mi siguiente objetivo es el 85% de compromiso con el plan. Si lo consigo, subo al siguiente escalón. De esta manera, poco a poco vas tanteando tu umbral en el que te sientes cómodo entre tu mental capital y tu gestión de capital. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para mí esto es importante porque esa desensibilización te ayuda a encontrar tu equilibrio real, tu F óptima, por así decirlo, ¿no? Tu nivel de óptimo de trabajo a nivel de gestión y de psicología. Qué bueno, qué interesante, Víctor, qué interesante. Claro, seguimos hablando de psicología, hablamos de cómo obviamente estamos expuestos a retornos aleatorios, ¿no? Y variables, viene la serie de pérdidas inevitablemente. ¿Cómo podemos, desde el punto de vista psicológico, hacer frente a esta racha de pérdidas cuando vengan? Y hasta qué punto, ya te enlazo otra, tenemos que saber si es una cuestión de aguantar o es una cuestión de cambiar, desde el punto de vista Ujú. psicológico, no de resultados, ¿eh? Te Te entiendo, te dejo ahí entiendo. dos. Sí, yo a ver, aquí también las respuestas serían múltiples, pero te diría que yo me basaría en Markovich un poco, ¿no? Yo diversificaría lo máximo posible porque de esta manera, si tú diversificas, intentas tener tus huevos no puestos todos en una sola cesta, es mucho más fácil que psicológicamente ponderes un poco el dolor, ¿no? Y digas, vale, pues sé que esto es aleatorio, mi trading, por ejemplo, representa el 40% o 50% de mi capital total, pero ya no es el capital total porque tengo también inversiones en ETFs o lo que sea, o tengo, yo que sé, inversiones en renta fija o lo que sea. De esta manera tu cartera puede estar lo más ponderada posible y poco a poco cuando vayas tolerando más con el paso de los años la aleatoriedad y la variabilidad, pues intentar reponderar un poco eso, ¿no? Como una asignación táctica, pero en estilos de inversión. Tienes trading con un porcentaje muy bajo al principio y lo destinas todo en algo mucho más beta, ¿no? Que esté más pasivo, que no te implique a ti tu toma de decisiones, para estar invertido y no en liquidez, y eso tiene sentido. Pero a medida que vas aumentando tu compromiso con la actividad, tu conocimiento, vas reponderando y el trading quizás puede tener una parte más sustancial. De esta manera, de nuevo, te expones de manera progresiva y generas más tolerancia. Interesante. Claro, ¿cómo nos podemos preparar para estas situaciones, bien sean las malas o incluso una sesión de trading, hablando de trading intradía? ¿Hay alguna forma de prepararnos, Víctor? Ante la variabilidad, ¿quieres decir de los resultados? Sí, la variabilidad y luego también incluso ante una sesión aleatoria, ¿no? Por ejemplo, Ujú, hoy voy a operar mercado estadounidense, ¿cómo nos ujú, podemos preparar ujú. ante esto? Personalmente creo que hay un vínculo directo, y esto ya es muy personal, ¿eh? No te, porque cada uno tendrá lo suyo, pero para mí hay un vínculo directo entre bienestar emocional ante la sesión y estadística. Yo, por ejemplo, esto lo pongo el ejemplo muchas veces porque me parece muy representativo que yo soy hipocondríaco. Entonces, estoy diagnosticado con hipocondría, ¿no? Con hipocondría. Entonces, la hipocondría me lleva a ponderar de manera equivocada, de manera poco adaptativa, la probabilidad de muerte que yo tengo sobre un momento en mi vida, ¿no? Entonces, puedo sentir que tengo no sé, un problema físico X, me duele la cabeza y yo sobreestimo las posibilidades de muerte muchísimo, de manera inconsciente, ¿no?
Entonces, a mí me va muy bien para reequilibrar eso y afrontar mi día a día hipocondríaco bien, conociendo la prevalencia de ciertas enfermedades mentales en mi rango de edad, de mi población actual y geográfica, ¿no? De esta manera, cuando tengo esa información, es mucho más fácil estar estable a nivel emocional ante mi hipocondría, porque conozco que existe una estadística que valida que que el riesgo que tengo yo de fallecimiento en ese caso concreto es mínimo. Eso me tranquiliza, me genera paz. En el trading iría por lo mismo, iría a que trabajes mucho la estadística, tus resultados y controles mucho qué probabilidades hay de cada uno de los escenarios que puedes llegar a tener en esa sesión, porque así generas planes de contingencia. Si tienes planes de contingencia ante los eventos inesperados, en los rinocerontes estos grises, que decía un poco Taleb, ¿no? Decir, no sientes negros, que evidentemente si hay una guerra nuclear o lo que sea, pues vas a perder tu dinero y es lo que hay, todos perderemos y muchas más cosas, pero entre escenarios poco probables que quizás no esperabas, tener planes de contingencia es muy necesario a nivel de la estadística porque así ya afrontas la sesión solo focalizándote en la habilidad y no en lo que puede llegar a pasar y en la aleatoriedad, porque más o menos has controlado el máximo de lo que podías llegar a controlar que esté en tu mano. Así que estadística, vincularlo con psicología y así la sesión será más fácil. Sea, que te basas, Víctor, entonces en revisar los datos de tu sistema, Ujú. rango de movimiento del precio de una sesión, Sí, qué exactamente. depende de lo que sea. Si eres discrecional, por ejemplo, me iría más hacia la volatilidad, me iría más hacia elementos idiosincrásicos del mercado, pero si Ujú. eres cuantitativo lo tienes mucho más fácil porque puedes ir directamente a tu propia estadística, ¿no? A tu sistema, tu ventaja, tu ratio, tu drawdown, tu bar, como hemos dicho antes. Todo eso te ayuda mucho a saber que si tu serie consecutiva de trades en un entorno volátil X, como el que estamos viviendo hoy a día de hoy, tiene una probabilidad de bar de, no sé, 8% o 9%, sabes que ese puede ocurrir una catástrofe en el que el 5% de las veces, uno de cada 20 meses, vais a perder mucho esa sesión, pero lo habitual es que no sea así. Entonces, eso ya te tranquiliza porque sabes que los datos avalan que tu comportamiento, mientras lo hagas de una cierta manera, se va a ajustar lo máximo posible a una serie de datos que ya has estudiado, ¿no? Eso los quants. Los discrecionales, en cambio, como tú dices, y como digo, iría más hacia el mercado en sí, ver qué rango de volatilidad existe, ver en qué momento estás operando y cuándo tienes ventaja y cuántas no, ver si estás agobiado por tu vida tradicional o no ese día, y dependiendo de ese tipo de características, operaría o no operaría, operaría menos, con más riesgo, con menos riesgo, y me adaptaría un poco. Bueno, se me ocurre otra pregunta según vas hablando, Víctor. Claro. Tampoco te quiero Ujú. quitar mucho más tiempo, que me tiraría todo el día, Víctor. Da igual. Hablabas antes, por ejemplo, del tema de los grupos. Ujú. Y hablabas cómo es importante, ¿no? Bueno, es algo positivo, pero es cierto que puede ser negativo un poco por la influencia externa, ¿no? Obviamente en el mercado siempre hay influencias externas. ¿Cómo podemos hacer para poder evitar la influencia negativa de, pues, las opiniones, la Ujú. información externa, el circo que he montado a lo largo y Ujú. ancho del mercado, Víctor? Muy buena pregunta también. Yo intentaría aumentar muchísimo la capacidad crítica, que no tiene nada que ver con el trading, sino con la forma de personalidad de cada uno. Intentar asumir responsabilidades. Hay un concepto psicológico que creo que aquí pega mucho, que se llama locus de control, que seguro que os suena. Es como, imaginemos cuando estáis estudiando, ¿no? Que es muy común en la universidad o en las escuelas, en las que si tú haces un examen y suspendes, lo normal que la gente dice es me han suspendido. En cambio, si apruebas, he aprobado. No dices me han aprobado. Eso es un locus de control, ¿no? Entonces, un locus de control muy externo se asocia mucho con personas que delegan en los demás sus fracasos y se atribuyen a sí mismos sus éxitos. Aquí ocurre eso, ¿no? En el trading pasa mucho eso, que hay muchos locus de control externo hacia analistas técnicos, profesionales, referentes en redes sociales, noticieros o revistas, lo que sea, ¿no? Ahí delegamos fuera la responsabilidad de nuestra toma de decisiones. Si trabajamos la actitud crítica y entendemos que el conocimiento que debemos tener sobre los mercados debe ser ligeramente elevado para poder tomar decisiones coherentes, conscientes y racionales, es mucho más fácil que no nos dejemos influenciar por elementos externos. Porque si no tenemos el conocimiento suficiente y nos sentimos inseguros ante un entorno como los mercados, esa inseguridad te va a llevar a buscar seguridad ficticia en elementos externos. Así que autocrítica, conocimiento y disciplina, no queda otra. Interesante, ¿no? Y hablando un poco, Víctor, un poco de desarrollar estas capacidades, ¿no? O cualidades, o como lo queramos llamar, ¿no? Capacidad de analizar un poco los datos, decías, ¿no? Y cómo podemos desarrollar, por decirlo de alguna forma, la capacidad psicológica de adaptarnos a las nuevas condiciones y escenarios del mercado. ¿Hay Uh -huh. alguna herramienta o cómo podemos hacer? Práctica, es ensayo y error. Por desgracia, por eso decía antes el concepto de la supervivencia, porque si tú tienes una correcta gestión de capital,
la sobrevivencia que vas a tener en el largo plazo es mucho mayor, ¿vale? En esta actividad, aunque no consigas dedicarte a ello, ¿eh? Imaginemos que al final fracasas y no pasa nada porque la mayoría lo hacen. Pero si tú haces una correcta gestión del capital que te permita sobrevivir el tiempo suficiente en el mercado, vas a tener oportunidad de conocer una muestra mucho más representativa de los diferentes entornos de mercado. Vas a ver mercados laterales, alcistas, bajistas, alta volatilidad, baja volatilidad. Vas a ver influencia de catástrofes, de momentos de naturalidad, fundamentales, no fundamentales. Todo eso te da un bagaje muy interesante a la hora de desarrollar ese tipo de actitud, ¿no? De control sobre lo que está ocurriendo. Así que supervivencia absoluta. Y si quieres tener supervivencia en el mercado para desarrollar esto a través de ensayo y error y tener práctica en ello, gestión de capital lo más profesional posible, porque si no, no llegarás. Y volvemos de nuevo a la gestión del riesgo con la psicología, ¿no? Otra vez, Víctor, qué Exacto, interesante. exacto. Ujú, Me pongo profundo. Hablando de creencias, por ejemplo, ¿no? Creencias limitantes, creencias subconscientes, ¿no? ujú. Pueden influir en los resultados que tengamos y cómo puedo identificar y modificar estas creencias para mejorar el rendimiento. Si es que tuviera alguna creencia limitante que hemos escuchado Ujú. alguna vez. Sí, personalmente, y espero que nadie se sienta ofendido por esto, y de verdad lo digo, que cuando hablo parece que tengo la verdad absoluta y no quiero pretender nunca jamás decir nada así. Pero según mi experiencia, según lo que mi forma de entender la realidad, mi forma de aproximarme a mi profesión, que es la psicología, para mí lo de creencias limitantes o no limitantes es un poco un juego más de coaching que otra cosa, ¿no? En muchos aspectos, porque más que creencias, las creencias son muy susceptibles de ser modificables. Es decir, una creencia no es algo arraigado a tu personalidad. Una creencia es algo que tú puedes cambiar hoy mismo si quieres. Yo creo esto, mañana creo lo otro. Yo creo que tiene mucho más que ver con arquetipos, ¿no? Con más, un poco más, una forma más profunda de interpretar lo que creemos y lo que no creemos, que no tiene que ver con creencias, sino con formas de personalidad. Entonces, desde mi punto de vista, sí que existen arquetipos de personalidad que van a dificultar, te van a limitar a la hora de afrontar el trading, por ejemplo, ¿no? Me explico. Si vienes de un mundo tradicional en el que quizás tienes una cosa que se llama indefensión aprendida, porque en tu trabajo no te han valorado correctamente, quizás no consideras que tienes más capacidades de las que realmente tienes, como le pasa a la mayoría de gente, y tu trabajo no te valoran, o quizás en tu entorno familiar no te han dado el lugar que merecías, tu círculo de amigos no te presta la atención que crees que mereces, o no te dan la voz de la razón tanto como tú esperas. Todo eso genera una especie de arquetipo de personalidad que no es una creencia, sino es una forma de comunicarse con el mundo que te Ujú. va a llevar a tener más inseguridad que otras personas a la hora de afrontar los mercados. Y tener mucha inseguridad, una baja autoestima, una baja confianza en los mercados, te va a llevar a todos los problemas que hemos dicho, a confiar en los demás, a no afrontar correctamente los sistemas. Cuando dudes y tengas 5 estos seguidos, vas a pensar que tú eres el malo y no el sistema. Entonces, ese arquetipo de personalidad puede ser muy perjudicial. Eso es limitante. Lo limitante es cómo tú te relacionas con tu contexto, con tu entorno y cómo identificas eso y lo trabajas, ¿no? Y entiendes que no porque un entorno te trate de una manera, te tiene que por qué identificar de esa manera. Y por el otro lado, lo mismo, si tú estás en el lado positivo y vienes de, como decíamos antes, de los empresarios, si tu arquetipo de personalidad es alguien de exitoso, alguien soberbio, alguien que vienes con los humos por las nubes, ¿no? Decir, hostia, es que soy el mejor, te va a pasar lo mismo. Tu creencia, en este caso, parece que no tienes límites, tú creerás que no tienes límites, pero en realidad sí los tienes y es tu propia personalidad ese límite. Así que hay que conocer eso, introspección y a partir de ahí cambio.